Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, de aquí desde Jutiapa, Guatemala, en este día 21 de mayo, jueves, en donde seguimos meditando y profundizando la palabra de Dios, especialmente en los Hechos de los Apóstoles, porque estamos en el tiempo pascual. Y para ubicarnos, Pablo ya estaba en la segunda misión en Grecia. Había ido a Atenas y vamos a ver cómo sigue su viaje y qué le sucede. Dice así: Pablo salió de Atenas y se dirigió a Corintos. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y a su mujer Priscila, que habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio, el emperador, había expulsado de Roma a todos los judíos. Pablo fue a verlos y, como eran del mismo oficio, se alejó en su casa para trabajar. Eran fabricantes de tiendas de campaña. Todos los sábados Pablo discutía en la sinagoga intentando convencer a los judíos y paganos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó a predicar afirmando ante los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como se oponían y los injuriaban, se sacudió el polvo de la ropa y dijo: ustedes son responsables de su sangre, yo soy inocente. En adelante me dirigiré a los paganos. Saliendo de allí, se dirigió a casa de un hombre religioso llamado Ticio Justo, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, jefe de la sinagoga, con toda su familia, creyó en el Señor, y también muchos corintios que lo habían escuchado, creyeron y se bautizaron. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice en este lenguaje, este mensaje de Pablo? Fíjese que cambia de lugar, de Atenas a Corinto. Atenas era la capital, más intelectual. Corinto era un puerto, y como puerto, digamos, una mezcla de razas, y con justamente mucha gente marginal, porque eran los marineros y demás que llegaban, las prostituciones y de todo lo que había en Corinto. Sin embargo, en esa población más marginal, ¿qué hace? Lo primero, pide trabajo, fíjense. Y le pide trabajo a unos judíos que dice que tenían el mismo oficio, que tejían lonas para tiendas de campaña, que por supuesto se usaban mucho las tiendas de campaña, sobre todo en los viajes, porque era el único modo de protegerse en medio de los caminos, ¿no? Poder hacer noche con una tienda. Entonces, sin embargo, lo explicita para ver cómo Pablo, solo primero, ¿no? Porque Timoteo y Silas no habían llegado, empieza a trabajar. Más tarde veremos cómo se hace amigo de este matrimonio de Aquila y Priscila, y ellos mismos se suman al equipo misionero de Pablo. Después lo veremos, ¿no? Pero en principio, ¿cuál es el paso que da Pablo? Primero a los judíos. Entonces, una evangelización directa, quién era el Mesías, todo lo que quería decir la cultura judía. El Antiguo Testamento, el Mesías es Jesús. Y en vez de encontrar recepción, encuentra rechazo. Al punto que dice: bueno, basta, ustedes ya no me escuchan, yo soy inocente que ustedes no sepan quién es Dios, ¿no? Entonces, directamente me voy a dirigir a los paganos. Entonces, abandona metodológicamente, fíjese, la misión y la predicación a los suyos, a los judíos, para decir: me dedico plenamente a los paganos, o sea, a los griegos. Sin embargo, dice que un hombre justo, inclusive el jefe de la sinagoga, o sea, uno de los importantes judíos, sí se convierte con él. O sea, él fractura la comunidad judía, pero no solo, provoca con los paganos, o sea, con los griegos, una comunidad unida. Ustedes saben que la iglesia de Corinto, las comunidades de Corinto fueron una de las más fuertes. Después le escribe 2 cartas Pablo. Pero no solo una de las más fuertes, una de las más combinadas entre judíos y griegos, en un lugar muy marginal, y sin embargo Pablo lo elige en especial porque se queda como 1 año y medio allí. ¿A qué? A consolidar las comunidades. Y sabemos por las cartas a los corintios
que fue una de las comunidades más importantes y que Pablo la tenía en su corazón. ¿Qué nos dice en tiempo de pandemia, cambio epocal, llamado misionero? Que en realidad también hace un paso. Si nosotros vamos a querer evangelizar a los que ya están evangelizados, a los que ya están, vayamos a los lugares marginales. Y ese sí que es un punto importante, que tomó el mismo Pablo de Jesús. Porque Jesús, ¿con quién empezó la misión? Con la gente pobre, con la gente sencilla. En el fondo, la gente que los escucha. Pero la gente que está lejos, marginales. Como justamente nos llama tanto el Papa Francisco a decir, misionemos los lugares marginales. ¿Por qué? Es la metodología de Pablo. En Corintio era una sociedad marginal, y en especial se quedó ahí. Y una sociedad, se podría decir, revuelta por cultura, con cosas buenas y cosas malas, todo lo que quería decir el comercio, pero también todo lo que quería decir la prostitución, los conflictos con los barcos. Bueno, y sin embargo él ahí plantó una de las comunidades más importantes de Grecia. ¿Qué quiere decir? Nosotros, al salir a misionar cuando se termine la pandemia, porque algún día se va a terminar y además se ve que ya se va abriendo la cosa, porque la gente ya está, no solo viendo que esto no tenía tanta importancia, entonces vamos viendo que tenemos que abrirnos después a la misión. ¿Y cómo? Busquemos a los más marginales. Pero una cosa sí, yo diría, sobre todo en el tiempo de hoy, nuestra misión no tiene que ser proselitista. Nosotros somos católicos, entonces evangelizamos como Jesús y como Pablo. No vamos con la Biblia todo el tiempo y no. Nosotros hacemos como Pablo el ejemplo de vida. Trabajamos, nos esforzamos, pero les mostramos el reino, la solidaridad, la verdad, la justicia, en un mundo que tal vez veremos muchas cosas injustas. Sin embargo, al que le quema el corazón el reino de los cielos, el proyecto de Jesús, no importa la adversidad, y al contrario, cuanto más marginales sea el lugar, más nos tenemos que poner en nuestro corazón. Yo lo digo porque alguna vez me tocó trabajar con justamente en terapeutas de drogadictos, pero drogadictos ¿cuáles? Los marginales, los presos, los que ya nadie quería, los que despreciaban todos. Y sin embargo ahí le ponimos el corazón. Recuerdo porque una vez un cura fue a una cárcel y él no me había conocido una semana antes, y de repente le dijo a mis compañeros curas, che, la cárcel de máxima seguridad conocen al padre Nicolás. Y dice, ¿por qué? Porque me quedé asombrado, entré con gente que de verlo me asustaba y me dijeron, ¿usted conoce al padre Nicolás? Yo me quedé congelado porque hacía una semana que lo había visto. Me dice, sí, lo acabo de conocer. Y dice, no, porque él está misionando en Latinoamérica. Y yo me quedé congelado. ¿Cómo estos hombres, que hasta me asustaban verlo, conocían al padre Nicolás? Porque yo, las veces que en la peregrinación paramos 2 o 3 meses, yo me fui a trabajar especialmente con ellos. ¿Por qué? Porque eran los más marginales. Eran los presos que no quería nadie, porque eran drogadictos, porque eran incontrolables. Y bueno, algunos volvían a caer. De hecho, como le digo, yo sé quién era. Sin embargo, cuando lo agarramos bien, le mostramos al por qué quedó en el recuerdo mi persona con este muchacho. Porque yo le había mostrado la amistad sincera. Un hombre realmente herido, con su historia de vida, y con sus heridas caía en la droga. Yo le mostré también que a través de los hechos y de la sinceridad y la verdad, se podía cambiar y se podía crecer. Es importante que hagamos eso, porque yo les soy sincero, en esos lugares marginales es donde más profundidad podemos encontrar de fe y de sinceridad. Porque en esos lugares tan marginales la sinceridad del corazón está a la vista. Por eso esa es nuestra misión ahora que se termine la pandemia. Busquemos los lugares
más marginales. No dejemos de visitar los presos. No dejemos de visitar los enfermos. No dejemos de visitar los barrios pobres. No, por favor. No porque se acaba la pandemia, al contrario. Allí mostremos que somos cristianos, que somos solidarios con ellos y que los sabemos amar. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.